De forma muy rápida, por ejemplo, podríamos pensar cómo hacer la suma de 2/9 menos 5/18, por ejemplo. El detalle es que, bueno, la forma en que yo les expliqué es sacando el mínimo común múltiplo para el denominador, porque cuando las fracciones son homogéneas, uno nada más suma los numeradores y el denominador se mantiene igual. O sea, cuando las fracciones tienen el mismo denominador, nada más sumo numeradores y ya quedó. O resto de numeradores, ¿verdad? Pero en el caso en que los denominadores son distintos, yo necesito buscar una forma para que me queden iguales y poder operar. Entonces, para mí, la mejor forma es homogenizando, tomando el 9, el 18 y buscando cuál es el múltiplo más pequeño de ellos. Mínimo común múltiplo, que es lo mismo que se hace con las variables. Yo saco el mínimo común múltiplo aunque tengan variables. Entonces yo empiezo sacando, pero aquí la idea es llegar todos a 1. Entonces yo puedo sacarle mitad al 18. Es cierto que al 9 no puedo, pero entonces lo voy bajando igual. Luego tercera y ya llegué todos a 1. Aquí el objetivo es llegar todos a 1. Y veo entonces que el mínimo común múltiplo es 18. Entonces, yo lo puedo escribir como una sola fracción con denominador 18. ¿Qué es lo que yo hago normalmente? Lo que hacemos es amplificar la fracción. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esta fracción ya tiene denominador 18. Yo no le voy a tener que cambiar nada porque ya está con el denominador que yo quiero. Entonces yo puedo bajar el menos 5 igual. Pero esta otra fracción no tiene el 18 del denominador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver cuánto le está haciendo falta a ese denominador para completar el 18. Entonces, a uno en la escuela le enseñaban que uno podía dividir y luego multiplicar, que es lo mismo que yo les digo de ver cuánto hace falta. Por ejemplo, si yo tengo 9 y quiero 18, le hace falta multiplicar por 2. Entonces acá es lo mismo, 18 dividido por 9 da 2. Entonces me va a quedar el 2 que estaba originalmente y el 2 que hace falta. Entonces queda 4 menos 5 sobre 18 y ya ahí da menos 1 sobre 18. No es la única forma. El 2 sobre 9 menos 5 sobre 18, yo también lo pude haber hecho con el algoritmo de Cruz. Multiplicar este por este, multiplicar este por este y multiplicar este por este. Entonces, ahí quedaría el 2 por el 18, nos da 36, menos el 9 por el 5, 45, sobre 9 por 18, ¿cuánto es 9 por 18? 162. 32. Ahí. Y tengo que empezar a resolver. Entonces, si yo hago 36 menos 45, eso da menos 9 sobre 162. Y tengo que simplificar. Ahí nos queda entonces menos 1 sobre 18. Vean que obtuvimos el mismo resultado y hay otras maneras de trabajarlo. ¿Cuál es el problema? Que con este segundo método, cuando yo empiezo a trabajar con letras, con álgebra, el hecho de que me queden fracciones muy grandes, que luego yo tengo que simplificar, quiere decir que me van a quedar expresiones de grado 5, de grado 6, que luego yo tengo que empezar a factorizar y se me puede complicar muchísimo más el ejercicio. Entonces, la ventaja del primer método que nosotros vimos, el de homogenizar, es que las fracciones no se amplifican tanto. No llego a tener exponentes tan altos y no se me dificulta a la hora de factorizar. Entonces, esa es la ventaja que tiene.
No sé si algunos todavía estaban trabajando con el algoritmo de la cruz en línea. Sí vi que algunos prefirieron usar ese y resolver los ejercicios de otra manera. Pero sí tenemos que ir viendo que el otro método, el de homogenizar, tiene sus virtudes. Ok. Entonces, yo les traje, por ejemplo, estos ejercicios que son de un quiz de hace varios semestres que tienen que ver con función racional. Algo así es el quiz, ¿verdad? Que a ustedes les salió, pero bueno, esto es de función racional como tal. Por ejemplo, en esta primera pregunta nos dicen el dominio máximo de la función es. ¿Cómo sacamos el dominio máximo según los videos que vimos? ¿Cómo se saca el dominio máximo de una fracción, de una función racional? Con el denominador. Exactamente, yo me concentro solamente en el denominador. Tengo que buscar cuándo esto se indefine, cuando el denominador se hace cero. Y el dominio máximo en las funciones racionales, normalmente los vamos a trabajar como R, quitándole esos valores que nos causan problemas. Entonces, ¿cómo puedo resolver yo esa igualdad? Como una cuadrática. Como una cuadrática. Yo puedo empezar a buscar los ceros de esta cuadrática. Si yo busco los ceros, ¿cuánto me da? Uno y 0. Entonces, directamente el dominio máximo sería R quitándole esos dos valores, el 1 y el 0. Entonces, vean que son preguntillas que uno realmente puede sacar rápido. Vean esta segunda. Nos dicen que al expresar el criterio como una sola fracción, se obtiene como mínimo denominador común la expresión y me dan 4 opciones. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo se les exige que saquen denominador común. Aquí no serviría hacer el método de la cruz porque no les están pidiendo que hagan las sumas y las restas. Solamente les están pidiendo, ok, en el proceso de homogenización, ¿cómo quedaría el denominador? Entonces, ¿cómo sacamos el denominador común? ¿Cuál es el paso número 1? Factorizar. Factorizar. Esto es muy importante, chicos, que ustedes tengan la estructura de los pasos. Al inicio del video, vienen los pasos estructurados, que tal vez nada más dice homogenizar. Ah, bueno, pero entonces yo escribo a la par qué significa para mí homogenizar. Ok, entonces, yo tengo que factorizar. Yo tengo el x a la 2 menos 2x más 1. Lo puedo factorizar por inspección. X, 1 y 1, necesito que sean negativos. Me queda entonces x menos 1 a la 2. Luego, el x a la 2 menos 1 es una diferencia de cuadrados, x menos 1 y x más 1. Y luego, el x a la 2 más 2x más 1, x, 1 y 1. Y de ahí me sale que esto es x más 1 a la 2. Esos son los tres denominadores. Ahora, ya teniéndolos factorizados, entonces, ¿cómo es que se saca el denominador común? O bueno, ¿cuál de las 4 opciones sería el denominador común? Sería la opción 1, ¿no? Sería la opción 1, exactamente. ¿Por qué? Porque recuerden que entonces nosotros lo que hacemos es bajar una vez cada uno de los factores. Entonces yo aquí tengo el x menos 1 y tengo el x menos 1. ¿Lo voy a bajar solo una vez?
pero lo voy a bajar con el exponente más alto que tenga. Y luego agarro el x más 1, el x más 1, y lo agarro con el exponente más alto que tenga. Entonces sería la opción número 1. Vean que aquí no había que hacer todo el proceso. Era solamente sacar el denominador común. Luego está este tercer ejemplo. La intersección con el eje X de la gráfica es, sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿cuál apostarían ustedes que es la intersección con X? $3,0. 3,0. Recuerden que la intersección con X, nosotros solamente tenemos que igualar a 0. O sea, aquí es lo mismo que en función polinomial. Si me piden intersección con Y, cambio las X por 0. Si me piden intersección con X, igualo a 0. Entonces, si yo igualo la función a 0, lo que pasa es que, como ustedes vieron en la teoría, este denominador está dividiendo, yo lo paso a multiplicar, y por eso es que se dice que basta con igualar el numerador a 0, porque el denominador se anula. Cuando yo tomo todo el 2x más 1 y lo paso a multiplicar, cualquier multiplicación por 0 va a dar 0. Entonces, por eso es que uno puede ver esa analogía, es tomar el numerador directamente, y queda que 3 vale x, y entonces ya tenemos la intersección. Recordar nuevamente, intersecciones con x son número, 0, y las intersecciones con y son de la forma 0, número. Todo eso hay que irlo teniendo muy, muy claro entre nuestros apuntes. Luego tenemos esta otra. La gráfica de la función definida por j de x igual 1 entre x menos x interseca los ejes en. Entonces aquí me están pidiendo intersección con x e intersección con y, las dos. ¿Cómo sacamos intersección con y? Sustituyendo. Sustituyendo 1 sobre 0 menos 0. Si dividimos por 0, eso se indefine, nos va a dar error. Entonces no está definido. O sea, quiere decir que no hay intersección con y. O va a ser esta solución o va a ser esta solución. Y luego intersección con x. ¿Cómo sacamos la intersección con x? Igual a 0. Igualamos a 0. Vean que aquí yo no puedo tomar nada más el numerador igual 0, porque no tengo solo una fracción, tengo otras cosas. Entonces aquí mejor siempre tomar todo igual a 0 y ya empezarlo a trabajar. ¿Cómo harían ustedes esta operación? 1 entre x menos x igual 0. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? La homogenizaría y después de igual de espejo. Ok, si yo la quiero homogenizar, entonces, ¿quién sería el denominador común? X. X. Ya esta fracción está completa, bajo el 1, el denominador era x y ya tengo la x, entonces no hay problema. Bajo el menos, bajo la x, y en esta otra, yo lo que tenía era un denominador 1. Y ahora el nuevo denominador es x. Yo también puedo hacer el proceso como en la escuela. Dividido por este, o viendo lo que le hace falta. Entonces, si yo quiero homogenizar, ¿por cuánto tendría que multiplicar esa x? ¿Qué le hace falta a este denominador de esta fracción? X. Otro x. Entonces, nos va a quedar 1 menos x a la 2 sobre x igual 0. De ahí esa x del denominador puedo pasarla a multiplicar. Y 0 por x pues me sigue dando 0. Entonces nos queda 1 menos x a la 2 igual a 0. Y de esta cuadrática nos queda que la x vale 1 o que la x vale menos 1. Porque es una diferencia de cuadrados.
Entonces ya podemos decir que sería esta última. ¿Cómo se van sintiendo con homogeneización, chicos? Entonces, nos dicen, determina el dominio máximo. Entonces, cuando a mí me piden dominio máximo, ¿en qué es en lo que me tengo que fijar? El denominador. Denominador. Exactamente, nada más tomo el denominador y lo igualo a 0. Inmediatamente yo puedo sacar mis valores con la calculadora y cuando esa ecuación cuadrática se hace 0. Tres y un séptimo. Por lo tanto, ¿quién sería el dominio de la función g? R menos 3 y un séptimos. Exactamente. Vean que aquí, pues no es necesario hacer todo el proceso de factorización. Luego lo vamos a necesitar para la forma simplificada. Pero nosotros ahorita solo queríamos el dominio, entonces solo con tener los ceros ya era suficiente. Ahora, vamos con la parte B. La parte B me pide intersecciones con los ejes. Entonces, ¿cómo sacamos intersección con Y? Sustituyendo. Sustituyendo. Menos 3 por 0 a la 2 más 11 por 0 menos 6 dividido por menos 7 por 0 a la 2 más 22 por 0 menos 3. ¿Y cuánto nos da eso? No es 2. 2. Exactamente. Y luego hago lo mismo pero con intersección con X. Intersección con X es igualar a 0. Menos 3x a la 2 más 11x menos 6 dividido por menos 7x a la 2 más 22x menos 3. Y acá igualo a 0. Entonces, como aquí yo sí tengo una única fracción igualada a 0, yo puedo ver que todo el divisor afecta a todo lo que está a este lado. Entonces lo puedo pasar a multiplicar y cuando lo multiplique por 0 me va a dar 0. Entonces me va a quedar solo menos 3x a la 2 más 11x menos 6 igual a 0. ¿Y cuánto nos da esa cuadrática directamente? 3 y 2 tercios. Menos 3. Creo que es 3 positivo. Fíjate en los signos cuando los pusiste. Voy a volverlo así. Ujú. Sí, es 3 positivo. Ok, 3 y 2 tercios. Entonces, ¿quién sería la intersección con X? Tres coma 0 y 2 tercios, coma 0. Ok, 2 tercios, coma 0, sí, pero el 3 no me funciona. ¿Por qué el Sí, 3 no me funciona? porque está en la restricción. Exactamente, eso es muy importante que recuerden estarlo revisando. Yo necesito revisar que mis intersecciones con X no sean restricciones. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerden que el dominio máximo es el conjunto de todos los X que hacen que la función funcione. Lo que pasa es que aquí en el 3 y en el 1 séptimo la función me causa problemas. Cuando la X vale 3 y cuando la X vale 1 séptimo. Entonces, si a mí en las intersecciones algebraicamente me da, igual tengo que excluirlas porque sé que eran restricciones desde un inicio. Entonces solamente me sirve el 2 tercios, coma 0. Siempre estarse fijando. De hecho, ustedes podrían devolverse a la original, cambiar las X y ver si todo funciona. Si uno sustituye en todo g de X la X por 3,
les va a dar error porque ya saben que el denominador se va a hacer 0. Luego, la parte C dice la forma simplificada. Aquí yo sí necesito factorizar, porque cuando me piden la forma simplificada, necesito tenerlo en forma de factores. Entonces, tenemos que factorizar el numerador y tenemos que factorizar el denominador. Ya tenemos los ceros, entonces eso nos va a ayudar a la hora de factorizar. Yo sé que los ceros para el denominador era 3 y 1/7. Entonces para esta yo sé que yo puedo usar 3, 1 y 7. Dos números que multiplicados me den 7x a la 2, 7x y menos x. Y dos números que multiplicados me den menos 3, menos 1 y 3. Y que multiplicados en cruz me den el del medio. Entonces la forma factorizada de este sería 7x menos 1 y menos x más 3. Y de igual forma con el numerador. Yo ya sé que los ceros del numerador eran 3 y 2/3. Eso quiere decir que puedo usar el 3 y el 2. Dos números que multiplicados me den menos 3x a la 2, menos 3x y x. Y dos números que multiplicados me den 6, el 2 y el 3. Y necesito que esté negativo por ahí. Entonces nos va a quedar 9x más 2x, 11x. Perfecto. Entonces este tiene la forma factorizada menos 3x más 2 por x menos 3. Ahora voy a juntar esas dos cosas. Eso quiere decir que g de x es de la forma el numerador dividido por el denominador. ¿Y qué puedo hacer aquí para simplificar? Sacar el menos del denominador. De hecho, se puede sacar de cualquiera de los dos. Lo puedo sacar del numerador o del denominador. Lo que sucede justamente es que tienen dos paréntesis que son casi idénticos. Este y este. Entonces, como dice la compañera, hay que factorizar un menos para que queden iguales. Yo lo puedo sacar arriba o abajo, eso no importa. Voy a sacarlo abajo como dijo la compañera. Si yo saco un menos a factor común, lo puedo poner al frente, o lo puedo poner al final, o lo puedo poner en medio. Eso no importa, ¿verdad? Y va a cambiarme los signos. Entonces, este va a quedar positivo y este va a quedar negativo. Y ahí sí ya los puedo cancelar, ya me quedan idénticos. Entonces, la forma simplificada sería el menos 3x más 2 que queda en el numerador y el menos que saqué con el 7x menos 1. Y esa sería la forma simplificada. Las restricciones se pueden visualizar en la gráfica. Si yo me meto a Symbolab y grafico la función menos 3x a la 2 más 11x menos 6 dividido por menos 7x a la 2 más 22x menos 3, nos da esta gráfica. Obviamente, bueno, pues ahí faltan las flechas y todo lo demás, ¿verdad? Porque se pierde en la gráfica. Pero si ustedes ven, la gráfica tiene una asíntota vertical casi en cero. O sea, casi en cero porque vean que está casi sobre el eje. Tiene una asíntota horizontal, que ahorita todavía no nos vamos a meter con asíntotas horizontales. Y tiene un agujero. Lo que pasa es que esas restricciones que nosotros sacamos, gráficamente se van a ver de una de esas dos formas. Se van a ver como asíntotas verticales o se van a ver como agujeros. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es cuál? O sea,
Fijo son las restricciones. Nada más que necesito poder ver cuál restricción me genera cada una de las cosas. Lo que pasa es que esta parte de categorización lo hacemos con con el proceso de la simplificación, con la forma simplificada. La asíntota vertical se ve como restricciones que no se pueden cancelar. Y los agujeros se ven como restricciones que se logran cancelar. Esa es la clave en realidad, entonces es nada más como poner una conclusión con respecto a todo lo que nosotros hicimos. Entonces, si yo me devuelvo, teníamos que nuestras restricciones eran 3 y 1/7. Y teníamos que la forma simplificada nos quedó de esta manera. Entonces voy a copiar esto. Teníamos entonces que las restricciones eran 3 y 1/7. Si ustedes ven, cuando nosotros simplificamos, el factor correspondiente al 3 se canceló, el x menos 3. Entonces, esta restricción del 3, el factor se logra cancelar. Y con el 1/7, vean que no, porque el 1/7 aparece todavía el factor que le corresponde en la forma simplificada. Entonces, para 1/7, el factor correspondiente no se logra cancelar. ¿Qué significa eso? Que cuando la x vale 3, como yo logré cancelarlo, hay un agujero. Que vean que sería justamente este de aquí que está en la x que vale 3. Pero en el otro, en x igual 1/7, el factor no se logra cancelar. Entonces, x igual 1/7 es una asíntota vertical. Que si ustedes ven, entonces es esta roja de aquí. Entonces van a encontrarse algunos ejercicios en donde les piden categorice las restricciones y es justamente esto. Hacer todo el proceso como ya vimos y poder decir si es asíntota o agujero, si se cancela o no se cancela. ¿Cuál es el paso número 1? Factorizar denominadores. Factorizar denominadores. Entonces, vean que ya este de aquí es un 2 que está factor común y este x más 2 a la 2 es una lineal. ¿Por qué? Porque yo tengo x más 2 por otro x más 2. Recuerden que esa potencia no hace falta que yo me ponga a distribuir porque ya lo tengo factorizado, ya está como lineal. Es una lineal repetida 2 veces. Entonces ya esa la tengo factorizada. Aquí tengo lineal y tengo lineal, ya está factorizado, pero me falta esta. Entonces vamos a factorizar x a la 3 más 4x a la 2 más 4x. ¿Qué le puedo hacer a eso? Factor común. Factor común y me queda x a la 2 más 4x más 4. ¿Y ahora qué puedo hacer? Inspección. Inspección. X por x, 2 por 2 y la suma sí me da 4. Entonces me queda x por x más 2
a la 2 o x más 2 por otro x más 2. Entonces, nuestra función f de x estaría quedando como menos 1 sobre 2 por x más 2 a la 2 más 2 menos x sobre 4x por x más 2 menos 1 sobre x por x más 2 a la 2. Entonces ya hicimos paso número 1, factorizar. Paso número 2 es sacar denominador común. Yo necesito ver esto como una única fracción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sacar el máximo como un múltiplo de los números primero. El mínimo como un múltiplo de los números, El sí. mínimo, sí. Vean que entonces en los denominadores yo tengo números, yo tengo el 2, tengo el 4 y ya lo demás es con variable. Entonces yo tengo que sacar el denominador común para 2 y 4. Recordar que la idea es llegar todos a 1. Entonces saco mitad, ya este me da 1, este da 2. A ese le puedo volver a sacar mitad y ya me quedan todos con 1. Entonces para los números el denominador común es 4. Y ahora voy con las variables. Entonces, ¿cómo hago con las variables? La forma más sencilla es fijarse a ver cuáles se repiten. Vean que aquí yo tengo un x más 2 a la 2. Aquí vuelvo a tener un x más 2. Y aquí vuelvo a tener un x más 2 a la 2. Entonces, todos esos que están en amarillo son el mismo factor. Nada más que yo tengo que poner el mayor de ellos. Entonces, yo bajo el x más 2, pero tendría que ponerlo a la 2. Y luego, aquí tengo x y aquí tengo x. Entonces, basta con que la baje una vez. Siempre es bajar una vez. Y si tiene exponente, con el exponente mayor. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Si vemos bien cómo se formó ese denominador común. Profe, Sí, ¿me puede explicar otra vez cómo sacó el 4? este es el proceso de mínimo común múltiplo. Acuérdate que entonces ahí lo que hacemos es tomar todos los números que estén en el denominador, que en este caso son el 2 y el 4. Ahí pues si es un 2, un 4, un 8, los tomas todos los que aparezcan en el denominador. Entonces, uno lo que hace es empezar a ver si tiene mitad, si tiene tercera, si tiene cuarta. Empieza a factorizar el número. Entonces, la idea es llegar a que todos valgan 1. Yo sé que el 2 y el 4, los dos tienen mitad. Entonces, divido. 2 dividido por 2 ya me da 1. Y 4 dividido por 2, pues me da 2. Y el objetivo es llegar todo a 1. Entonces, ya el 1 terminé, pero todavía me falta este otro 2. Puedo volver a sacar mitad y ya llego a ambos a 1. Y siempre es la multiplicación de estos dos, o de esos tres, o los valores que tengas ahí. Ese número es el que va a ir en la fracción. Ok, gracias. Ok, con gusto. Ahora, yo normalmente hago la suma y resta de fracciones con lo que le hace falta. Entonces, por ejemplo, yo aquí veo que, bueno, bajo el menos 1 y originalmente el denominador era 2 por x más 2 a la 2. ¿Qué le hace falta a ese denominador para llegar a este? Le está haciendo falta otro 2
y la X. Si eso no lo veo, si digámosle, si esa parte me está costando, recuerden que pueden hacer el algoritmo de la homogenización, que el algoritmo es este dividido por este, por este. Entonces, si yo hago 4 por x más 2 a la 2, x, dividido por el denominador que estaba originalmente, 2x más 2 a la 2, estos dos se van, y 4 entre 2 es 2. Y veo que lo que me queda es este 2x. Entonces, perfectamente lo pueden hacer dividiendo y multiplicando. Es lo mismo. Luego, bajo la segunda fracción, más 2 menos x. Si yo lo hago por la fracción que le hace falta, el denominador originalmente era 4x y x más 2. Le hace falta otro x más 2. Nuevamente, o sea, aquí depende de cada quien. Si no lo veo, puedo hacer el algoritmo. Yo puedo llegar, dividir este por este y luego multiplicar por este. Entonces, de esa forma voy a llegar a lo mismo. Y luego, bajo el menos 1 de la última fracción. Y este último tenía x y x más 2 a la 2 en el denominador. Le hace falta el 4. De igual forma, repito, se puede hacer este dividido por este, multiplicado por este. Vean que si yo hago eso, 4x más 2 a la 2x, dividido por x, x más 2 a la 2, este se va con este se va con este y quedaba solo el 4. Entonces, yo espero que con esa forma, digamos, si no habían logrado entender la parte de lo que le hace falta, que lo puedan hacer entonces con el algoritmo. ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, aquí ya hicimos el paso 3, que fue completar los numeradores. Vean que los cambiamos, ¿verdad? Para completar según lo que le hacía falta. Listo. ¿Cuál es el paso número 4? Distribuir. Distribuir. Entonces, vamos a trabajar el numerador. El denominador ya me sirve tenerlo factorizado porque la idea es ver si algo se puede cancelar. Entonces nos concentramos en distribuir numerador. Entonces nos va a quedar menos 1 por el 2x, va a quedar menos 2x. Acá tengo que distribuir y me queda más 2x más 4 menos x a la 2 menos 2x. Y luego un menos 4 al final. Aquí es importante recordar prioridades, que tengo que hacer primero las multiplicaciones, luego las sumas y las restas. Ese 1 no estaba multiplicando los paréntesis, nada más estaba restando, ¿verdad? Y multiplicando al 4. Todo esto dividido por 4 por x más 2 a la 2 por x. Luego, yo tengo que hacer las sumas y las restas. Yo necesito poder ver si hay cosas que puedo cancelar o monomios semejantes que pueda sumar y restar. Entonces, estos dos, por ejemplo, se hacen 0. El 4 y el menos 4 se hacen 0. Entonces quedaría menos x a la 2 menos 2x dividido por 4x más 2 a la 2 por x. ¿Y qué podemos hacer ahí? Factorizar el numerador. Factorizar el numerador.
¿Qué puedo sacar a factor común? Menos X. X o menos X, cualquiera de las dos. Creo que sirve más sacar menos X, como los dos tienen negativo. Menos X, entonces, ¿qué queda? X más 2. X más 2. Vean que uno puede revisar, ¿verdad? Si yo distribuyo, sí me devuelvo a esto. Dividido por 4, X más 2 a la 2 por X. Y el último paso es cancelar, si se puede cancelar. Ya ustedes vieron en el video que no necesariamente se cancela. Depende del ejercicio. Entonces yo puedo cancelar esta X con esta X. Puedo cancelar este X más 2 con uno de los X más 2 que está abajo. Y finalmente nuestra función que se llamaba f de X va a quedar ¿de qué forma? ¿Quién sería el numerador? Menos 1. Un menos 1, porque cancelé todo, ¿verdad? Entonces acuérdense en que queda un 1. Y el denominador sería el 4 y un X más 2. Y esta sería la respuesta final. Son procesos largos, de mucho cuidado, hay que hacerlos con paciencia, requieren muchos contenidos previos. Ya ustedes van viendo que en mate, aunque normalmente se dice que son pruebas acumulativas, pues siempre vamos a ir necesitando las cosas previas. Por eso es muy importante que vayan estudiando al día. Entonces, tenemos la función m de x, que vale 7x a la 2 menos 5x más 2. Esa es nuestra función. Y nos piden calcular esta fórmula. H es un número particular que lo voy a seguir usando como H. M de X, ya lo tengo. M de X es 7x a la 2 menos 5x más 2. Pero para sustituir en la fórmula me está haciendo falta este otro, el M de X más H. Entonces yo siempre empiezo con ejemplos más particulares. ¿Qué pasa si yo a ustedes les pido M de 1, chicos? ¿Quién sería M de 1? Habría que cambiar la X por 1. Exactamente, tenemos que cambiar las X por 1. Vean que está justamente en el lugar donde estaba la X. Entonces va a quedar 7 por 1 a la 2 menos 5 por 1 más 2. Eso da 4. Ahí, gracias. Luego, yo podría hacer m de menos 2, por ejemplo. ¿Cómo va a quedar m de menos 2? ¿40? 43, me dijiste. 40. 40. Okay. Vean que es cambiar la x justamente por el menos 2 y da 40. ¿Qué pasa si yo les digo m de y? Igual se sustituye la X por Y. Exactamente, va a quedar 7y a la 2 menos 5y más 2. ¿Quién sería m de x más h? La sustitución de X por X más H. Exactamente, entonces, ¿cómo quedaría? Eh, 7X más H a la 2 menos 5X más H menos 2. Más 2, perdón. Exactamente. Entonces, vean que cuando a mí me piden esto, en realidad lo que yo hago es sustituir la x por el valor que me están dando.
muy importante, que es justamente irse donde está la X y cambiarlo por lo que me dan. ¿Cuál es el error grave que normalmente cometen en este ejercicio? Dicen que m de x más h es todo m de x. Todo m de x. Y le suman un h al final. Ese es el error que normalmente cometen. Vean que no es nada más llegar y ponerle un h al final, sino que yo, donde estaba la x, lo cambio por x más h. ¿Cómo vamos hasta ahí? Acá nosotros tendríamos que anular todos esos y nos va a quedar como, vamos a ver, el 14xh más 7h a la 2 menos 5h y listo, ¿verdad? Sobre h. ¿Qué podríamos hacer en ese numerador? Factor común. Factor común. Todos tienen h. Y queda 14x más 7h menos 5 sobre h. Y estos dos se anulan, quedando entonces 14x más 7h menos 5. Y ese sería el resultado final. El primer paso para resolver estos ejercicios es poder ver quién es el FG, ¿verdad? Y no importa cuál nombre tiene, el X más H. Entonces, recordar que es sustituir la X por X más H en la función que me dan. El segundo paso, ya cuando uno tiene quién es f de x más h, que nosotros lo hicimos aquí, fue sustituir este y este valor por las fórmulas. Entonces, sustituir en la fórmula sería nuestro segundo paso. La idea es sustituir el f de x más h y sustituir el f de x que daban originalmente. El tercer paso, ya cuando tenemos la sustitución en la fórmula, que sería aquí, ya cambiamos todo, sería empezar a resolver operaciones según las prioridades. Entonces, resolver potencias, multiplicación y de último sumas y restas. Ya por tener las sumas y las restas, que ese proceso lo hicimos acá, lo que sigue es factorizar un h. Entonces, hay una forma de saber si voy bien con el ejercicio. Cuando yo hago las sumas y las restas, sí o sí se tiene que cancelar lo que no tenga h. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque el cuarto paso es sacar un factor común h y el paso 5 es cancelar h. Si el paso 3 no logra cancelar lo que no tenga h, hay algo mal y podemos devolvernos y buscar dónde está el error, porque siempre deberíamos poder llegar a cancelar esa h.